Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestro tema del día de hoy, de nuestro curso de Ábrete, ¿sí? Y en este curso hemos estado platicando de varios temas. Este día vamos a ver un tema pues muy bonito, ¿verdad? De mucha esperanza, que es la resurrección, ¿sí? Es este capítulo 22 dedicado a la resurrección. Y bueno, ya sabemos la importancia de la resurrección, ya sabemos qué es la resurrección nosotros, pero saben que a veces existen más bien las dudas es acerca de cómo será la resurrección. ¿Cuándo será? ¿Tendremos este mismo cuerpo? Esas preguntas a veces nos ponemos a pensar el cómo será, pero todo esto se nos olvida que son los misterios que aún todavía no tenemos la certeza de cómo va a ser esto, ¿verdad? Pero bueno, pues hay algunos que insisten que la vida en el cielo va a ser solamente de forma espiritual. Y bueno, que solamente nuestra alma va a vivir en el cielo, que solamente el alma se salva, ¿verdad? Pero pues esto es un error porque el Señor nos creó como alma y cuerpo, ¿sí? Y Jesús vino a salvar al hombre, al conjunto. Y el hombre decimos que está compuesto por alma y cuerpo. Entonces, si estamos viendo a través de esta premisa, pues entonces tenemos que pensar que aunque nuestro cuerpo y alma se van a separar en algún momento, pues entonces cuando resucitemos, pues como lo promete Jesús, pues entonces estas dos cosas, por llamarla de alguna forma, se tienen que volver a unir. Miren, vamos a revisar una cita para ir empezando a profundizar acerca de este tema, que la primera cita es de la primera de Juan. No, fíjense que no era primera de Juan, me equivoqué. Solamente es Juan 6. No era la primera de Juan, es Juan 6. Aquí la leo rápido yo. Aquí la tengo si gustas. Ok, adelante, Gris, porfa. Juan 6, 40, 51 y 52. Y 54. Y 54. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Muy bien. Fíjense, aquí nos está hablando Jesús de estas dos situaciones también, de este cuerpo, de su cuerpo, ¿verdad? Y de cómo Él nos va a resucitar en el último día. Entonces, necesitamos primero que nada, pues estar tranquilos. ¿De qué? Pues de que vamos a resucitar, porque Jesús lo prometió. ¿Se acuerdan los últimos temas? Estuvimos hablando de cómo Jesús cumple sus promesas. Y esta es una promesa que Él nos hizo. Y entonces, si Jesús mismo resucitó con su cuerpo y su alma. Y así nos dieron fe los apóstoles, ¿se acuerdan? Teníamos algunas citas de que vemos y revisamos recientemente cuando estuvimos hablando en la Pascua, de cómo los discípulos lo vieron, lo tocaron, ya resucitado. E inclusive recordemos, ¿verdad? De cómo llega Jesús a comer con ellos, lo llegan a tocar, ¿verdad? Llegan a estar con él, ¿verdad? Entonces, tanto como Tomás, ¿verdad? Que no creía, y como el mismo Tomás dice, cómo mete sus dedos en las llagas. Si no tenía cuerpo Jesús, pues entonces, qué fregados, cuando comía el pescado, ¿qué pasaba, verdad? Entonces, ¿se fijan? Jesús estaba en cuerpo y alma, ¿verdad? O sea, en esa unidad. Por eso, la iglesia es esa la reflexión que nos invita a hacer este día, ¿sí? Es decir, que cuando resucitemos a la vida eterna, en los cielos nuevos y la tierra nueva, podremos beber, comer, sentir. Tendremos las mismas experiencias humanas que hoy tenemos, pero sin dolor ni sufrimiento. Nuestros cuerpos van a ser, pues, perfectos, ¿verdad?
Porque la abundancia que el Génesis nos explica cuando estábamos en el Edén, esa es la prefiguración de nuestro cielo. Sí, esa es la misma, lo mismo por lo que vamos a aspirar a llegar al cielo. Entonces, para nosotros, de alguna manera, es incomprensible, ¿verdad?, el misterio de la resurrección, porque no podemos dar a ciencia cierta cómo va a ser, con cuál cuerpo, con el cuerpo que me muero, con el cuerpo de no sé qué, pues no sabemos, esas cosas, eso es un misterio, ¿verdad? Pero podemos estar plenamente seguros de que así como Jesús resucitó, pues de la misma forma lo vamos a hacer nosotros para vivir con Él eternamente en el cielo. Y vamos a leer ahora la cita de Romanos 8:11. Era 6:5, ¿no? Romanos... No, esa ya la leí. Ya me la brinqué o qué hice. Sí, Romanos 6:5, perdón, sí. Porque si hemos sido incorporados a una muerte como la de Cristo, lo seremos también en una resurrección como la suya. Muy bien, aquí dice, la resurrección va a ser como la de Jesús. Y si Jesús resucitó con su cuerpo, pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Acuérdense, Él viene a marcar el camino. Él viene a decir cómo van a ser estas cosas nuevas. Y bueno, este va a ser el último trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Darle esta vida, esta nueva vida a nuestros cuerpos. Y así lo podemos leer en la cita número 3, ahora sí, Romanos 8:11. Y si realmente el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, también hará vivir sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Muy bien, se fijan, ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Pues como Él quiere, Él es libre y Él hace. Entonces, pero pues no sabemos cómo le va a hacer a los que volvieron cenizas, cómo le va a hacer al que estaba enterrado, cómo va a ser el del panteón, no sabemos. Pero el Espíritu sí sabe cómo y Él se va a encargar, Él lo hace todo, acuérdense, Él estaba ahí cuando la creación, ¿verdad? Entonces su poder es mucho, ¿sí? Es Dios. Entonces, no nos vamos a detener en que cómo va a ser, pero sabemos, entonces, con estas citas podemos concluir que vamos a tener entonces, ¿verdad? Este cuerpo y esta alma, ¿verdad? Y miren, también San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses también nos platicaba un poquito también de esto. Vamos a leer esa cita, por favor, primera de Tesalonicenses 4:16. Que el Señor de la paz y les dé su paz en todo tiempo y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Yo creo que otra vez me equivoqué, pero bueno, ahorita corrijo, ahorita veo dónde está esa cita. Pero fíjense, dice, primeramente van a resucitar los muertos. El Espíritu Santo va a reconstruir nuestros cuerpos en perfección, ¿sí? Nuestros cuerpos como estén, en la calidad que estén, si están ancianos, accidentados, de todo. No importa en qué forma vayas a morir, ¿sí? Porque tú vas a resucitar con Jesús en plenitud, ¿sí? De eso nos habla mucho la carta a los tesalonicenses. Entonces, estamos de acuerdo a la palabra de Dios, de lo que estuvimos revisando, vamos a tener un cuerpo glorioso, vamos a resucitar en plenitud, vamos a resucitar como humanos completos y nuestra vida en el cielo no va a acabar jamás, ¿sí? Y saben que hay otra prueba de que esto es. ¿Y saben cuál es? Es nuestra madre. La Virgen María, ella fue llevada, ¿verdad? En cuerpo y alma al cielo. Entonces, con esta prueba vemos que así es como vamos a nosotros también a hacer. Aunque ella pues fue libre de pecado, ¿verdad? Transitó de la muerte a la resurrección sin pasar por la corrupción de su cuerpo. Y bueno, miren, también porque era libre de pecado, ¿verdad? Pero también
pues en el amor que Jesús, o sea, es como, siento yo muchas veces como ese pago, ¿verdad? O como ese premio de también Jesús querérsela llevar ya, ¿verdad? O sea, de ya no estar sin ella y de que ese era, ¿verdad? Su premio, ¿verdad? Irse ya a disfrutar de esa plenitud en el cielo. Entonces, pues con todas estas pruebas, por decir algo, podemos entonces estar seguros de que nuestra resurrección, pues va a ser como la Biblia nos ha enseñado en estas citas, ¿sí? Con un cuerpo, con mi alma. Entonces, en esa plenitud de este hombre, que no nada más somos alma o somos cuerpo, sino somos este conjunto, ¿sí? Entonces, ese era ese tema de la resurrección para tocar estos pequeños temitas de que sí, sé que es la resurrección, pero fíjense lo que significa la resurrección para nosotros, para cada uno de nosotros. El que una vez más Jesús cumple sus promesas, lo hemos visto en la misma, con él mismo, ¿verdad? Como lo vieron los discípulos y también con este ejemplo que les doy, pues de cómo se fue llevada al cielo la Virgen María. Muy bien. Ahora, tenemos el otro temita que les decía yo que es también así como que luego nos causa un poquito a lo mejor de confusión, que es el purgatorio. Este tema del purgatorio, tenemos que aclarar algo. Para entrar al cielo, hay que entrar totalmente limpio de pecado. Y nos hablaba San Pablo de decir que había que alcanzar la estatura del varón perfecto, y este varón perfecto es Jesús. Y él quería poner como este ejemplo. Y entonces, a mí me gusta pensar o imaginar que para entrar hay como esta medida o esta forma. Yo me imagino una puerta así con la forma de Jesús, ¿verdad? Así con su silueta. Y entonces si tú llegas y te falta o te sobra, ¿verdad? Estás más gordo, estás más flaco, estás más alto, estás más cabezón. No, no se vale entrar así al cielo. Tienes que entrar a esta imagen, a esta altura, a este molde, porque para él es la métrica que tengo que alcanzar, a donde yo tengo que aspirar es llegar a esta estatura del varón perfecto de Jesús. Entonces, esta es la santidad perfecta, ¿sí? Así nos lo ha revelado Dios y lo podemos ver en la primera de Corintios 3:15, por favor. Gris, me leíste y no tenías el micrófono. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero como a través del fuego. Bueno, y entonces aquí dice, ¿cómo vamos a salvarnos? Pues va a haber pruebas a través del fuego. ¿Qué significa este fuego? Pues que vamos a tener que pasar situaciones en la vida para poder alcanzar esta santidad, ¿sí? Entonces, basado, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura, nos dicen que existen dos tipos de pecado, los que llevan a la muerte y los que no llevan a la muerte, ¿verdad? O sea, los que decimos mortales y veniales. Miren, vamos a leer también la de Juan 5, del 16 al 17, por favor. Ay, y esa sí era primera de Juan. Esa sí es primera de Juan 5, 16 y 17. Acá la busco si quieren. Primera de Juan. Todos los números que me comí el día de hoy. Primera de Juan 5, 16 y 17. Dice, si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar y Dios dará vida al hermano. Si se trata de un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte y por ese pecado no digo que se deba orar. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte.
aquí San Pablo nos dice que hay dos tipos de pecado. Hay pecados graves y pecados veniales, ¿verdad? Y ya hablamos en los otros temas de esto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que si hay un pecado mortal, esto nos condena a la muerte, ¿verdad? A la eterna muerte. Mientras que no, los que no mueren en pecado mortal, que han cometido faltas pequeñas, deben de purificarlas antes de entrar al cielo, ¿sí? Por lo tanto, la Sagrada Escritura, como la Iglesia, reconocen un estado intermedio en el que el hombre se purifica o termina su purificación antes de entrar al cielo. Y la lectura que tenemos de Macabeos es la que nos va a dar un poquito más de luz acerca de este tema. Es la de Segunda de Macabeos, 12, capítulo 12, del 38 al 45. Y dice, Judas reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse el séptimo día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el sábado. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jabnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer este sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Si se fijan en esta cita de Macabeos, hubo una situación por ahí con estos ejércitos, y el ejército que pierde, ¿verdad? El ejército que estaba en contra de ellos, pues resulta que traían objetos de ídolos o de otros dioses que no se les permitían a los judíos. Y entonces ellos, cuando les quieren dar la sepultura, pues se dan cuenta de este pecado que cometieron. Y entonces, ¿qué hacen? Pues van, ¿verdad? Les dice el personaje de esta cita que tenemos que estar limpios de pecado, porque pues si no, ¿cómo vamos a hacer nuestra resurrección? Y manda inclusive a pagar a Jerusalén unas monedas para que hagan un sacrificio allá por todas esas personas que ya están muertas, para que Dios los perdone. ¿Qué están haciendo? Lo mismo que hacemos nosotros cuando tenemos un difunto. Están pidiendo por él. ¿Y por qué? Y aquí dice muy bonito la Biblia, porque Dios ve lo oculto. Pues solamente Dios sabe. ¿Qué pasó con esa persona que acaba de fallecer? Pues no sabemos. ¿Cómo fue su vida? Y luego nosotros los amamos mucho, ¿verdad? A las personas, y podemos decir, no, era un santo esa persona. Sí, pero no sabes. A lo mejor ahorita sí, pero antes no. Entonces, tenemos nosotros que pedir por nuestros difuntos para que ellos logren esto, ¿verdad? De pasar y de ya llegar. Entonces, este purgatorio es esta forma de un estado intermedio, ¿verdad? De hecho, hay un documento, ¿verdad? Que se llama Mysterium Salutis, y ahí hay una exposición sencilla sobre toda esta idea teológica del purgatorio y la introducción a las indulgencias.
No me acuerdo de qué papa es, ¿verdad? Pero hay un documento al respecto de todo esto, ¿sí? Entonces, antes de poder tomar posesión de la herencia, de llegar al cielo, debemos haber crecido a esta altura del varón perfecto. Vamos a leer, de hecho, la cita de Efesios, donde llama así San Pablo. Es Efesios 4:13. Diana, tienes el micrófono apagado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento íntegro del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, según la medida de la madurez de Cristo en su plenitud. Ahí dice que tenemos que lograr esa estatura de este varón perfecto. Miren, creo que podemos entender un poquito más con un ejemplo muy sencillo que yo he visto en algunas dinámicas. No sé si han oído eso de que había un chico que estaba muy enojado y el papá le dice, pues que si está tan enojado, le presta clavos y un martillo y le dice que cada vez que esté tan enojado, tan furioso, se ponga y clave, ¿verdad? En la puerta y que ya así se le salga todo ese enojo o frustración que tenga contra alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues él empieza primero, ¿verdad? Muy animoso a clavar eso, ¿verdad? Y entonces después le reflexionaba el padre, bueno, ahora, ¿verdad? Ya te diste cuenta a lo mejor de algo que tú hiciste mal y ya clavaste ese clavo. Entonces le decía el hijo, bueno, pues es muy sencillo, papá, quito el clavo. No, sí, quítalo, dijo, porque tú le estás pidiendo perdón a esa persona, tú puedes sacar ese clavo. Pero ¿y qué va a pasar con la puerta y con los hoyitos? Hay una consecuencia de tu pecado, hay algo que queda y no siempre puedes resarcir todo lo que nosotros hacemos mal. Entonces, si queda eso, necesitamos buscar cómo resanar esos agujeritos en la puerta. Y ese resanar, la iglesia nos lo da a través de las indulgencias. Entonces, ganar una indulgencia es algo bueno porque te ayuda, es el resane para tu puerta de los pecados, ¿sí? Sí, yo ya me fui a confesar, yo saco ese clavito, pero al cumplir la penitencia que me dan, entonces le hago ese resane. Cuando son cosas sencillas, cuando son pecados más graves o recurrentes, pues no se hagan, estamos haciendo el hoyo más grande. Y aunque le eches resane y resane, pues a veces no alcanza a resanarse. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Es ese estado en donde lo que no alcancé a resanar aquí en la tierra, lo que no alcancé yo a ganar en la tierra, para mi beneficio, para mi santidad. Entonces, me da la oportunidad el Señor de tener ese estado para poderlo ganar. Pero ya estamos, ahí estamos cerquita, ¿verdad? O sea, una vez nos decían, pues no es el purgatorio no es un lugar de precisamente así como, ¿cómo les quiero decir? Es de crecimiento. El purgatorio es un lugar de crecimiento. Sí hay dolor, porque estás en la puerta del cielo. Y muy seguramente estás de ver que ahí está el Señor, pero tú no puedes terminar de estar ahí. Es como si a un niño chiquito lo lleváramos a los, no sé, a Incredible Pizza o algún lugar así y le dijeran, no, mijito, pero aquí nos vamos a estar en la ventana viendo o en la puerta de cristal ahí. Oigan, qué desesperación. Pues claro, ahí están los juegos y no me dejan pasar. Esa es la situación del purgatorio. Se oye así como medio mala onda, pero cuando tú ya logres tener esta estatura del balón perfecto, tú logres tener ya la santidad necesaria para entrar, te van a dejar entrar. Por eso es tan importante también la oración hacia, ¿verdad? Ayudar a las almas en el purgatorio, porque ahorita vamos a ver cómo ellas no pueden ayudarse a sí mismas. Por eso es importante mi trabajo en la tierra,
Por eso mi trabajo es aquí, es apurarme lo más que pueda para andar a resanar todos los hoyos, todas las cosas, todo lo que necesite para que cuando me toque enfrentar ya, ¿verdad? Este paso de mi vida a la muerte, pues pase hacia la vida eterna, ¿verdad? Y no me ande yo atorando en otros lugares. Como quiera, ahorita voy a profundizar un poquito más de eso. Entonces, el hombre que va camino a la santidad experimentará paulatinamente este crecimiento. Y si se fijan, nosotros cuando renunciamos a algo, es cuando crecemos, es cuando vamos viendo. El Señor así nos enseñó, ¿verdad? Son estas pequeñas renuncias, ¿sí? Con la cruz, ¿verdad? O sea, hay cosas que me van a ayudar a ir ganándome esto, a ir creciendo en santidad. Cuando me despojo de todo, incluso de nuestra propia vida, ¿verdad? En el servicio. Por eso decimos que el purgatorio es un lugar de crecimiento que se va a identificar con la cruz de Cristo. Es un momento, un estado intermedio entre nuestra vida, ¿verdad? De camino a la resurrección, a la plenitud. Entonces es un dolor vivido en el gozo de la esperanza. O sea, es un lugar que me ayuda, no es que esté como que atorado en algún lado, no, es que este lugar es un lugar especial para yo poder terminar de crecer lo que me faltó crecer aquí, ¿sí? Entonces, pues sí tenemos que descartar, como se creía en otros tiempos, esta idea de sufrimiento parecido al infierno, porque si se fijan, hay muchos cuadros en donde se dibuja el purgatorio como algo casi, o sea, que está el infierno, no está el purgatorio. Y pues no, está el purgatorio y está el cielo. O sea, hay que cambiarlo de lugar, ¿sí? Entonces, eso es algo importante, porque en el infierno se sufre por la ausencia, ¿sí? Y la desesperanza de que ningún día vas a ver a Dios. Ese es el sufrimiento del infierno, ¿sí? Es la ausencia total del amor de Dios en la persona. En el purgatorio, sufres porque es una difusión intempestiva y totalizadora del amor en nuestra pequeñez. Es un sufrimiento de gozo, es casi lo logré, pero me faltó tantito, pero si recibo algo más, si ofrezco esto que siento, si recibo oraciones de mi familia, ya va a ser el último empujón para que entres por esa puerta, ¿sí? Entonces hay que verlo pues diferente, ¿sí? O sea, no pegado hacia el infierno, sino pegado hacia el cielo. Entonces, como que ya cuando lo ves así, pues también cambia un poquito esta perspectiva de lo que tenemos, ¿sí? Entonces, la iglesia nos da las indulgencias, que son gracias, ¿verdad? Para que nosotros podamos resanar aquí estando en la tierra, esos hoyitos en mi puerta clavada, ¿verdad? Para que quede muy bonita, para que ya quede como si aquí, miren, no ha pasado nada, ¿verdad? Sí. Ya no nos va a hablar en de tiempo, por ejemplo, sino se concreta a decir las indulgencias, se fijan que son plenarias o parciales. No nos dice que son indulgencias por un pecado, por 20, por 100. ¿Sí se fijan que no nos habla como de cantidades en las indulgencias, estos dos tipos que hay en la iglesia? La plenaria significa que te van a dar suficiente yesito o arcilla para rellenar todo lo que hayas hecho. Si tienes un hoyito, tienes 1000, 1,000,000 o 2. No importa. Es plenaria, es para todo. Y la parcial, esta no dice qué tanto es, se fijan, no es la plenaria, pero es una parcial, no sé cuántos hoyitos te va a alcanzar para rellenar. A lo mejor no va a ser toda la puerta, pero ya le avanzaste. Entonces, puedes tú ganarte para ti eso, ¿sí? Entonces, esta reflexión nos hace ver la muerte como un momento diferente, se fijan. La muerte es un encuentro amoroso con Dios. Y es algo que, si bien es cierto, nos duele cuando uno de nuestros familiares pasa por esto, pero debemos de entender en la fe que es este encuentro amoroso con Dios, un encuentro deseado desde toda la vida, por el cual el hombre se une a su Creador
para vivir eternamente en su compañía, disfrutando la eternidad. Entonces, en base a esta reflexión, debemos de decir entonces que nadie debe de temer a la muerte, ni al purgatorio. No es algo de decir, ahí viene. No, es algo bueno, ¿sí? Ambos son una verdadera experiencia de amor misericordioso de Dios, que nos ha llamado a vivir en Él y para Él, ¿sí? Si durante esta vida nos ocupamos de crecer en este amor, ¿verdad? Mediante una vida ascética, de unión con Dios, con el sufrimiento amoroso que esto representa, podemos estar seguros de que ya desde ahora estamos participando en el cielo y que la muerte será solamente una puerta que se abre para pasar de aquí para allá, ¿verdad? De lo finito a lo infinito, de lo pasajero a lo eterno, ¿sí? Y entonces aquí entra otro concepto que hemos oído que se llama la comunión de los santos. Todos los cristianos formamos un solo cuerpo, ¿cierto? Un solo pueblo, aunque ya no estén aquí unos con nosotros, ¿sí? Y entonces aquí reconocemos a la iglesia militante, que somos nosotros los que todavía estamos aquí en la tierra y estamos militando hacia la patria celestial. La iglesia purgante, que son los que están en este espacio que estábamos hablando ahorita del purgatorio. Y la iglesia triunfante, la iglesia que ya goza de la vida de Dios en el cielo. Y aquí está muy padre, porque entonces vamos a orar todos, unos por otros, ¿sí? Pues todas nuestras oraciones son aplicadas para la salvación de nuestros hermanos. ¿Y cómo está este rollo? ¿Cómo opera? Bueno, para entenderlo, tenemos que hablar un poquito de la eternidad de Dios y de su omnipresencia. Y tengo un cuadro que nos va a servir para entender esto, porque no se crean ustedes que está muy sencillo. Ok, ahí va. Déjenlo algo grande para que se vea más grande aquí. Resulta que tengo aquí este cuadro, imagen. Muy bien. Pues fíjense que Dios se mueve en el tiempo de forma diferente, porque Él es eterno. Él es omnipresente y entonces está siempre y es eterno y se mueve diferente que nosotros, ¿ok? Entonces aplica todo esto como muy diferente a nosotros. Por eso es importante reconocer la eternidad de Dios y su omnipresencia. Entonces, vamos a ver cómo para Dios que vive en la eternidad no existe el tiempo. Vamos a leer la cita de segunda de Pedro 3:8. Pero no olviden una cosa, queridos hermanos. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ok, aquí ya nos quedó claro que para el Señor es diferente, ¿verdad? Él no trabaja bajo nuestro mismo concepto de tiempo y espacio. Entonces, ¿por qué les hablo esto? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, hacemos oración por una persona y véanlo así, o sea, a veces está la persona aquí, por ejemplo, como cuando uno de nuestros compañeros en el movimiento nos pide oración por algo. Yo estoy pidiendo por esa persona y la veo que está aquí, pero cuando nosotros hacemos oraciones, por ejemplo, por nuestros abuelos, ¿sí? A lo mejor cuando yo era niño, pues tú pedías por tu abuelo porque tú estabas chiquito y tú querías a tu abuelo. Bueno, pero esas oraciones se levantan a la eternidad de Dios y en su omnipresencia y no sabes dónde las va a aplicar el Señor. Es como suben las oraciones al cielo y el Señor las va a ir aplicando. Entonces, no es de que, ay, no, lo siento, es que ya tu abuelito ya se murió, Zaira, ya no puedes orar por él. No, ¿verdad? Yo puedo seguir orando por mi abuelo. Aunque mi abuelo
esté en la presencia del Señor. Entonces, tú no sabes esas oraciones, en qué momento las va a aplicar el Señor para esa persona. A lo mejor hubo un momento muy difícil en la vida de mi abuelo y entonces ahí se centran esas oraciones, porque el Señor es omnipresente y ¿verdad? Y está en esta eternidad. Está así como muy extraño todo lo que les estoy diciendo, pero ahorita retomamos con preguntas o algo si alguien tiene alguna duda. Pero entonces, esas gracias las va a usar para la conversión de mi abuelo. ¿Yo saben dónde veo esto como muy visible? Con mi abuelita, la mamá de mi papá. Mi abuela paterna siempre pidió por la conversión de mi papá. Y realmente mi papá se vuelve, años después de que mi abuela fallece, mi papá se vuelve diácono. Y yo sé que las oraciones, no nada más mías o de mi mamá o de mis tías, sino también la de mi abuelita, contribuyó y contribuye a la salvación de mi papá y a ese ministerio que se le da. ¿Sí? Entonces, no sabemos dónde las va a aplicar el Señor, pero nuestras oraciones son escuchadas y Él las va a ir distribuyendo porque Él no se equivoca, ¿sí? Y por eso también todas las misas que mandamos oficiar. Entonces, si se fijan, por eso les ponía aquí en este no tiempo, esta eternidad, este hoy eterno, para el Señor siempre es un hoy eterno. Para Él no hay horas, no hay minutos, no hay esto, no hay. Él tiene la capacidad de estar en esta eternidad presente con nosotros. Entonces, aún sea el 1400, en los años 2000 o el fin del mundo, o el año 1, lo que sea, el Señor tiene esta capacidad. Por eso también la iglesia nos dice mucho que debemos, ¿verdad?, de oficiar estas misas por los difuntos. Por eso son aceptadas por Dios para la salvación de nuestros seres queridos, los rosarios, todos estos sacrificios que hacemos. Esto sucede con la iglesia purgante y triunfante. Todos ellos están orando a Dios para que nos salvemos nosotros. La iglesia purgante y la iglesia triunfante, claro que están pidiendo ellos también por nosotros. Ahorita nuestros seres queridos en el cielo, ellos están pidiendo por nosotros. Y la iglesia purgante tiene ahí nada más esta limitación de que, ¿verdad? Ellos no pueden pedir por ellos mismos. Nada más lo podemos hacer aquí en la tierra, ¿sí? Por eso es tan importante ayudar a las almas en el purgatorio. Por eso la iglesia dice, vamos a ayudarlas, y hay diferentes cuestiones e iniciativas para ayudar a estas almas a salir de ahí y ya están ahí en la antesala del cielo para que terminen de entrar, ¿sí? Entonces, bueno, yo sé que estaba así como que este tema estuvo así como que medio, ¿verdad? Pero ahorita retomamos si alguna pregunta o algo. Pero entonces, para Dios no hay tiempo, Él está fuera y encima de todo tiempo. Oramos por los difuntos porque Dios recibe las oraciones fuera del tiempo, de tal manera que no se limita por un mañana o por un ayer. Cuando pecamos gravemente, podemos perder nuestra salvación. El pecado venial fractura nuestra relación con Dios, pero no la rompe. El estado intermedio en el que el hombre ha fracturado su relación con Dios se purifica, y esto es en el purgatorio. Por el sacramento de la reconciliación se restituye la amistad con Dios. También por eso es importante acudir al sacramento de la unción de los enfermos, porque en determinado momento en que la persona está muy enferma y ya no va a poder tener otra opción, al menos contar con este alivio espiritual que perdona algunos de sus pecados. Entonces, son herramientas que la iglesia nos da, porque acuérdense, la iglesia es una mamá y va a procurar que todos sus hijos que pues se salven, todos vayamos a la salvación. El amor es lo que nos va a hacer crecer en la amistad con Dios, y el purgatorio es este estado de dolor de quien tiene a Dios frente a sí y a la visión del cielo, pero no puede acceder a Él porque todavía le falta purificarse. Entonces, son cuestiones que nos llevan a la reflexión y al pensamiento de que nadie sabemos la hora ni el lugar
de cuándo vamos a ser llamados, cuándo nos vamos a enfrentar a esta muerte para pasar a esta vida, ¿verdad? Con el Señor. ¿Cómo debemos de ver nosotros como cristianos la muerte de forma diferente, aunque en mi corazón haya dolor por la pérdida de esa persona? La fe, la esperanza de saber que está en un lugar mejor que lo que estoy yo, es lo que nos debe de sacar adelante en todos estos problemas. Es difícil, pero lo tenemos que intentar y lo tenemos que dar de testimonio, ¿sí? Claro que les digo, es muy duro ese proceso, sí, pero tenemos de la mano, ¿verdad?, a la fe y la esperanza para salir adelante. Y sobre todo en la esperanza de que nosotros un día también estaremos viendo, ¿verdad?, y gozando de la compañía de todas esas personas que en algún momento perdimos y ya las vamos a poder estar con ellas de regreso. Porque Jesús lo prometió y hemos visto como todas, ¿verdad?, en las sesiones pasadas, como todo lo que Jesús promete se va cumpliendo, como Él es un hombre de palabra. Entonces, confiemos en esto que es duro, que es complicado, pero que nos hace bien, ¿verdad? Nos hace bien hacerlo. Entonces, pues son temas complicadillos, pero interesantes también para que nos llevan a estas reflexiones. Déjenme terminar entonces aquí